Hola mamá, hoy vamos a orar juntas por algo que nos toca lo más profundo, nuestros hijos adolescentes. Esa etapa en la que sentimos que todo cambia de repente, en la que ya no son los niños que buscaban nuestros brazos para sentirse seguros, pero tampoco son todavía adultos capaces de cargar con el peso de sus decisiones. Es un tiempo de transición lleno de preguntas, de rebeldía, de silencio y de distancias que muchas veces nos rompen el corazón. Si estás aquí, probablemente conoces esa sensación de hablar y no ser escuchada, de dar consejos y sentir que rebotan en una pared. O tal vez lo que te duele es ver cómo tu hijo se encierra en sí mismo, buscando respuestas en lugares equivocados, mientras tú deseas con todas tus fuerzas que él se acerque más a Dios. Esta oración no es para culparte ni para juzgarlo a él. Es para recordarnos que Dios también conoce los cambios, las dudas y los miedos de la adolescencia. Él sabe cómo alcanzarlos justo donde nosotras no podemos. Hoy vamos a descansar juntas en la certeza de que nuestro Padre Celestial guarda a nuestros hijos en sus manos, incluso en esta etapa de tantas batallas. La adolescencia es un camino que asusta. Como madres sentimos que estamos frente a una montaña que no sabemos cómo escalar. De un día para otro, ese hijo que nos pedía ayuda para atarse los zapatos, ahora discute cada palabra, cuestiona cada límite y busca afirmarse en un mundo que a veces se siente demasiado hostil. Hay días en los que pareciera que no nos necesitan, pero en el fondo sabemos que sí. Y esa mezcla de distancia y cercanía, de independencia y vulnerabilidad, nos deja agotadas. Muchas veces nos preguntamos en silencio, ¿estaré haciéndolo bien? ¿Será que lo pierdo? ¿Cómo puedo llegar a su corazón sin que se sienta juzgado? Los adolescentes buscan identidad, luchan por encontrar su lugar, y en ese proceso pueden probar caminos que nos asustan. Vemos amistades que no nos dan confianza, decisiones que parecen apresuradas, o incluso rebeldías que nos hacen llorar en secreto. El corazón se nos aprieta cuando pensamos en los riesgos que enfrentan. La presión social, la influencia de la tecnología, los mensajes que reciben del mundo y ese constante deseo de encajar. No es fácil verlos alejarse poco a poco de nuestras manos. Pero es en este tiempo donde más debemos confiar en que Dios es quien realmente los sostiene. Nosotras damos consejos, ponemos reglas y abrazamos lo más fuerte que podemos. Pero solo el Señor puede transformar el corazón de nuestros hijos adolescentes. Hoy no estás sola en ese dolor ni en esa incertidumbre. Dios sabe lo que sientes y quiere darte la paciencia y la sabiduría necesaria para seguir siendo madre en medio de esta etapa tan desafiante. Juntas vamos a entregar a nuestros hijos a aquel que los conoce mejor que nadie. Señor amado, hoy vengo a ti con el corazón en mis manos. Tú conoces a mi hijo adolescente mejor que yo misma. Sabes lo que piensa, lo que calla, lo que le duele y lo que todavía no entiende.
A veces me siento cansada de hablar y no ser escuchada, de intentar acercarme y sentir que me cierra la puerta. Pero hoy quiero confiar en que tú puedes entrar donde yo ya no alcanzo. Te entrego sus luchas, sus dudas, sus amistades, sus sueños y sus miedos. Te pido que seas tú quien le muestre el camino correcto, que seas su refugio cuando se sienta perdido y su luz cuando la oscuridad de la confusión lo quiera rodear. Dame paciencia, Señor. Dame la capacidad de escuchar sin juzgar, de abrazar sin condiciones y de guiar con amor, incluso cuando me siento agotada. Hoy declaro que mi hijo está en tus manos. Descanso en la certeza de que tú lo amas aún más que yo. La Biblia también nos habla de jóvenes que pasaron por procesos difíciles y de madres que confiaron en Dios. Podemos recordar a Samuel, que siendo apenas un muchacho, aprendió a escuchar la voz de Dios en medio de la confusión de una noche. No fue fácil, pero fue en su adolescencia cuando Dios comenzó a formar su corazón para grandes cosas. También vemos a Timoteo, un joven al que Pablo tuvo que animar a no dejar que nadie lo menospreciara por su edad, sino que se convirtiera en ejemplo en palabra, conducta y fe. Esto nos recuerda que la adolescencia no es un obstáculo para Dios, sino una oportunidad para que Él se manifieste en sus vidas. Y pensamos en Jesús mismo, que a los 12 años estaba en el templo, sorprendiéndolos con su sabiduría, pero también causando angustia a María y José, quienes lo buscaban con el corazón en la mano. Esa historia refleja perfectamente lo que sentimos como madres: miedo, desconcierto, pero también la certeza de que el propósito de Dios es más grande que nuestro entendimiento. Estos pasajes nos enseñan que nuestros hijos adolescentes no están solos ni perdidos. Dios tiene un plan para ellos, incluso en medio de sus dudas, sus errores y sus búsquedas. Él sabe cómo hablarles, cómo alcanzarlos y cómo formar en ellos un corazón sensible a su voz. Hoy, como madres, podemos descansar en esa promesa de que nuestros hijos están en manos de un Dios que nunca falla. Hoy creo que Dios acompaña a mi hijo en esta etapa de su vida. Creo que aunque a veces no me escuche, Él sí escucha mis oraciones. Hoy declaro que la adolescencia de mi hijo será un tiempo de aprendizaje, de crecimiento y de propósito en las manos del Señor. Declaro que aunque enfrente tentaciones y dudas, el amor de Dios los rodea y los sostiene. Hoy elijo confiar en que Dios está obrando aun cuando yo no lo veo. Elijo soltar el miedo a perderlo y abrazar la esperanza de que su vida está guardada en las manos del Padre. Creo que cada consejo sembrado en su corazón dará fruto en el tiempo perfecto. Declaro que mi hijo será guiado por la verdad, que sus pasos serán afirmados y que nada lo podrá apartar del amor de Dios. Gracias, Señor, porque en medio de mis temores y de mis lágrimas, sé que tú estás con mi hijo adolescente. Gracias porque no lo sueltas ni un segundo y porque tu amor es más fuerte que cualquier rebeldía, duda o silencio.
Gracias porque me recuerdas que no tengo que cargar sola con esta responsabilidad, que tú me das la sabiduría y la paciencia que necesito cada día. Gracias porque aún en los momentos en los que siento que no avanzo, tú sí estás trabajando en su vida. Gracias porque tu propósito se cumplirá en él y porque tus planes son siempre buenos. Hoy termino esta oración con gratitud y esperanza. Te entrego nuevamente a mi hijo, confiada en que tú lo guardas, lo guías y lo amas infinitamente, más de lo que yo puedo. Gracias, Señor, porque sé que tú nunca lo dejarás.